donde las constelaciones se entrelazan. Se congregan almas en busca de respuestas, los despertares portadores de esperanza. Sus dones, como luciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartidla con el mundo sin temor. Galdriel, el ser de mirada sabia, susurra secretos ancestrales al viento, pero ahora se del centro del escenario, habla desde la magia del amor, invitando a los nuevos a su propio encuentro. Naim, la trovadora de melodías etéreas, deja que sus versos fluyan como arroyos, pero hoy aplaude desde el reino de los Devas, mientras los aprendices despiertan sus anhelos. David, el alquimista de sueños y almas, deja atrás su entorno vikingo y guerrero de luz entre las sombras. Es tiempo de que otros mezclen su esencia y alcance su alma universal y creen su propia alquimia en el sendero. Los padrinos, sombras amables y sabias, han cruzado ya el umbral de la luz interna. Ahora guían con ternura a los recién llegados, les muestran el mapa de estrellas que gobierna. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartidla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder. Vamos a empezar con una parábola. Eh, Aquellos que de pronto vayan manejando, tienen un poquito de tiempo para orillarse un poquitico. Un día un hombre se acercó con el corazón inquieto. Sus ojos mostraban el cansancio de quien ha caminado por muchos senderos. Aquel hombre que ha tocado muchas puertas, aquel hombre que ha escuchado muchas voces, ha viajado a muchas partes, ha estado en muchos lugares santos, en muchos monumentos, y aún así no ha encontrado la respuesta que tanto busca. Ha caminado a los confines del mundo. Ese hombre dejó caer sus palabras. Por favor, ayúdame. Necesito saber quién soy. He estado en muchos caminos espirituales. He viajado. He tocado la orilla de muchas verdades, pero aún no sé escuchar a mis espíritus. Aún no siento a mi maestro. Aún no escucho a mi guía. Aún no comprendo qué soy ni quién soy. Por un instante, mi mente, mi ego terrenal quiso hacer revoltijo de leyes universales, de libros, de enseñanzas, de maestros, pero entendí que esa respuesta sería como darle agua de mar a un sediento, solamente para agrandar mi ego. Quedaría con aún más sed. Así que hice lo único posible. Callé mi mente y busqué en mi corazón, en el silencio,
Me unía su alma en un océano de luz. No sabía si preguntaba yo o si preguntaba él. No sabía si respondía la vida. No sabía si había un fluir o no sabía si había un resonar. Entonces, desde el corazón y no desde la mente, llegó aquella respuesta, no como una explicación, sino como un soplo divino, cual compartí con algunos seres que nos han acompañado en esta avenida aquí, este sitio maravilloso, y la cual, ese ser maravilloso, solicitó compartirla con ustedes. Así que les pido que coloquen su mano derecha en su corazón, cierren los ojos por un momento y escuchen con la voz de su corazón. ¿Quién soy? No se justifica. ¿Quién soy? No soy. Soy el alba y soy el ocaso. Soy la oscuridad y soy la luz. Soy todas las religiones y soy ninguna. Soy la emanación divina y soy la nada. Soy cada uno de ustedes y a la vez ninguno. Lo que soy no necesita explicación. Lo que soy no se justifica. Porque lo que soy siempre ha sido, porque siempre será. Yo soy el que soy. Estas palabras llegarán a cada uno de ustedes como un baño de luz. Algunos aún no las comprenderán, pero poco a poco, cuando sientan esa emanación desde su corazón, tendrán la respuesta de lo que han ido a buscar tan lejos. Pero ese día, cuando llegó, esas palabras maravillosas de aquel que preguntaba y respondía, ese día comprendí que la mayor respuesta no es lo que buscamos fuera, no está, no está en lo que buscamos nosotros afuera, sino en lo que permitimos revelar dentro. ¿Quién soy? No es una pregunta que se responde con la mente. ¿Quién soy? Es un recordatorio para el alma. Y cuando el alma lo recuerda, ya no necesita justificarlo. Solo se rinde y es. Bienvenidos a Eres Poder. Saludo a todos los padrinos, a todas las madrinas, seres de luz que nos acompañan. A Naem. Le doy paso a Liet, que nos tiene un bonito mensaje. Buenas noches para todos. Hoy los invito a que abramos nuestro corazón para cumplir una misión muy especial, uniendo toda nuestra luz y energía para enviarla a cada uno de nuestros guerreros de poder que estén pasando momentos terrenales y espirituales difíciles y que necesitan estar fortalecidos. Padre Universal, tú todo lo puedes. Permite que nuestra luz y energía llegue a donde deba llegar, que ilumine todo lo que debe iluminar y que nuestros guerreros estén firmes en cada batalla. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, Eliet, con fe plena y con el corazón dispuesto y abierto, porque todos Así somos es. uno, como lo decía Diego, somos el todo y unidos somos más, que somos seres poder, tenemos el poder. Gracias, Eliet, gracias, David. Bienvenidos a todos nuevamente a esta sesión de esta noche maravillosa con una invitada
que ya nos ha acompañado otras veces en Eres Poder y en Camino a Casa, y ella se trata de María Teresa Quintana. Ella trabaja naturopatía, flores de Bach, terapia holística, péndulo hebreo, sanación de arquetipos, lectura de registros akáshicos, constelaciones familiares de forma privada y pública. Y tienes talleres presenciales en Loja, Huetor, Tajar. Bienvenida María Teresa a Eres Poder. Activa tu audio, por favor. Muchísimas gracias, Carolina. Encantada de compartir con vosotros de nuevo y bueno, y buenas noches, buenos días a todos los que están con nosotros hoy y encantada de estar aquí. No, y a Muchas gracias. ti por la disposición, y estábamos hablando antes de iniciar el programa que María Teresa está en España y allá son más o menos las 3:30 de la mañana. Entonces te agradecemos de verdad por acompañarnos con un tema muy interesante y va con la línea que estamos manejando en Eres Poder. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo nuestros dones, ¿sí, María Teresa? Y dentro de eso hay personas que nos han preguntado, es que yo desde pequeño tengo una sensibilidad que no entiendo. Siempre he sido la oveja negra, la persona diferente de la familia, no encajaba, he tenido problemas para socializar. Entonces, todo eso nos llamó, digamos, a invitarte para que hablemos de las personas paz. Tú que eres experta, pero desde el ámbito también de que lo viviste, ¿sí? Lo viste tú, Exacto. lo viste con tu familia. Entonces, eso Ujú. es lo que nos gusta, porque aquí en Eres Poder nos gusta es compartir vivencias, ¿sí? Que lo Claro, hayamos claro, claro, experimentado. claro. Entonces, antes de entrar en materia, recuerden que la sala va a estar abierta. Levantan manito para cuando quieran hacer una pregunta. La pueden formular en el chat. Y la idea es que también compartamos, ¿sí? Compartamos también experiencias. Entonces, María Teresa, para entrar ya en materia, ¿qué significa ser paz? ¿Qué concepto es ser paz? Bueno, ser paz, las siglas paz significan eso, persona altamente sensible, ¿no? La verdad es que es un rasgo de la personalidad, es un rasgo de la personalidad. Y hasta hace poco no tenía nombre, ¿no? Fue a raíz de unos estudios que hizo una doctora norteamericana, pero hasta ahora no había tenido nombre y no se sabía bien qué le ocurría a algunas personas, por qué tenían el tipo de carácter o el tipo de personalidad, o por qué en un momento dado se ponían más nerviosos o más ansiosos de lo normales, y lo que hacían era catalogarlos con nombres de patología a nivel de psicología o a nivel de psiquiatría incluso, ¿no? Y ya fuera de eso, pues no catalogando, lo que yo creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que ya no haya ni una explicación a lo que uno le sucede, sino que a lo mejor sea una persona pues más problemática, rara y antisocial, ¿no? Pero pues la verdad es que con muchísima suerte ya se puso al menos esta sigla, este nombre, y a partir de entonces pues cada vez se han hecho más estudios y cada vez se descubren más cosas, ¿no? Afortunadamente. Una persona altamente sensible, pues somos personas que nacemos ya con el sistema nervioso. La verdad es que ya también se está cada vez descubriendo más asuntos a nivel biológico y a nivel físico también, ¿no? De nuestro. Y entonces, pues se ha visto que el sistema nervioso de las personas altamente sensibles, pues es un sistema nervioso más sutil, un sistema nervioso más fino, más receptivo incluso, ¿eh? Es un sistema nervioso diferente. El sistema nervioso luego, a su vez, hace el trabajo, ¿no? A nivel de las áreas del cerebro. Y ahí pues ya repercute todo lo demás. Entonces, para empezar, ya están esos signos biológicos, físicos, que para mí yo creo que son anatómicos muy importantes, ¿no? Pues porque ya se ve incluso en el cerebro, a nivel de alguna prueba de radiodiagnóstico, pues las diferencias entre una persona pues con alta sensibilidad a una persona que no contiene este rasgo en su personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente a partir de ahí, de ese sistema nervioso tan fino, tan sutil, tan receptivo, pues a partir de ahí la persona con alta sensibilidad, todo lo que son estímulos, tanto a nivel externo de ella como a nivel interno, todos los estímulos se procesan en nuestro cerebro, ¿no? Y en nuestra vida de una manera muy diferente a como lo hace una persona que no tiene este rasgo en su personalidad.
Entonces, pues todo, ya te digo, que tanto los estímulos a nivel externo como interno, pues se viven de una manera diferente, con muchísima profundidad, ¿eh? Todo se vive con mucha profundidad. Me gusta más el término de decir mucha profundidad a decir mucha intensidad, ¿no? Pues porque tampoco creo yo que una persona altamente sensible sea una persona especialmente muy intensa, tampoco, ¿no? Creo que es una persona o somos personas profundas. Nos gusta llegar a la profundidad de todo lo que vivimos, tanto de nuestro entorno como de nuestro propio interior, ¿no? De nuestro propio interior. Entonces, de esa manera, pues todo lo que tiene que ver con el exterior, todo lo que son, bueno, pues ruidos, convivencia con otras personas, relaciones, sonidos, olores, todo lo que nos rodea nos repercute de una manera o lo procesamos de una forma muy profunda, ¿eh? Y entonces lo vivimos de una manera muy diferente, a lo mejor, a como lo puede vivir el resto, ¿no? Ahora, a nivel científico y de estadísticas, se sabe que hay un 20-30% de la población que tiene este rasgo de la alta sensibilidad. Ya se sabe más o menos el porcentaje de humanos que pueden tener este rasgo en su personalidad, ¿no? Entonces, esto es así. También ocurre con los aspectos interiores nuestros, ¿no? También los vivimos, las emociones, nuestras experiencias de vida, todo lo vivimos también con mucha profundidad. Es muy diferente a cómo se puede percibir de otra manera, ¿no? Esto es la alta sensibilidad, resumidamente, muy resumidamente, es esto. Y es muy interesante por lo que tú dices, porque ahorita escuchamos mucho el término y estás hablando de la propia vivencia, ¿sí? Y cuéntanos, ¿cómo llegas tú a definir que eres una persona paz? Bueno, la verdad es que yo nunca supe nada de esto, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo hace relativamente pocos años, que yo, pues ahora unos 10 o 15 años, más o menos, siempre, es verdad que siempre me he sentido diferente, a lo mejor de algunos familiares, amistades, muy pocas personas congeniaban conmigo en mi manera de ver el mundo, en manera de ver mis experiencias de vida, manera en las que yo procesaba, ¿no? Mis emociones, mis pensamientos. No había muchas personas que las vieran muy iguales a mí. Es cierto que me notaba como una oveja negra, un bicho raro, ¿no? Porque cuando no sigues la corriente en la sociedad de todo lo que te dicen que te tiene que gustar, siempre marcas un poco la diferencia. Pero no había sabido nunca que yo contenía este rasgo en mi personalidad. Más bien creía pues, que tenía problemas de depresión, ya digo, incluso se asocia mucho con patología a nivel psicológico y psiquiátrico, ¿eh? Pues antes se diagnostica una ansiedad, un déficit de atención, no sé, una depresión, cualquier cosa antes, ¿no? Que, y curiosamente siempre se te cataloga como de alguien bastante raro. Siempre me vi así, nunca supe hasta que no se le puso nombre a este rasgo de la personalidad y se me pidió precisamente que hablara sobre él. Ahí fue cuando me empecé a interesar, cuando di la primera charla también, en el 2017, ahí fue cuando realmente descubrí muchísimas cosas. Como buenos autodidactas que somos también, las personas altamente sensibles nos gusta buscar y por nosotros mismos que no nos explique mucho, sino más bien averiguar y por curiosidad saber muchas cosas. Y sí, y fue muy satisfactorio saber eso, que pertenecía a un grupo muy pequeñito bueno, y que esto tenía sus cosas buenas, ¿no? Y sus cosas no tan buenas, y que esto había que aprenderlo y había que trabajarlo, y estoy en ello todavía, claro, sí. Eso tiene mucho que ver. Te cuento, María Teresa, que en mi opinión personal yo siento que el ser humano, el traje terrenal, ¿sí? Es como un contenedor de almas. Nosotros, la esencia divina tiene que llegar a este contenedor, pero tiene que dejar mucho atrás, tiene que bajar su energía al máximo para poder ingresar en este traje terrenal. Y en el momento que la disminuye tanto, es precisamente ese camino de búsqueda para recordar esa esencia que verdaderamente somos. Debemos perderlo todo para saber qué es lo que tenemos. Es un juego maravilloso de la vida.
pero he notado que en estos últimos tiempos ese traje terrenal Ujú, ha ido perfeccionándose para poderse conectar más con esa esencia divina y han ujú, aumentado esta conexión de aspectos sensoriales que permiten a una ujú, persona paz poder expresarse y poder empezar a salir como fuera del humano corriente, ¿sí? ujú. Llamémoslo de Sí, alguna forma porque sí, no, sí, sí, nadie está por encima de nadie, sino que digamos lo que empiezan a sentir, empieza a salir de esa cotidianidad y sí, 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 puede acceder a todo este tipo de sensaciones, ¿sí? Y sí, con sí. esto que te estoy comentando, quisiéramos que nos explicaras un poquito qué características distinguen a una persona paz de esa Bueno, cotidianidad. sí, 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 perfectamente. Es que lo que ocurre es esto que os he comentado con el tema de quién es, ¿no? O qué es una persona altamente sensible. Es que las características principales es que todo lo que vive, tanto como te digo, a nivel personal como a nivel de vivir en la sociedad, de relacionarse con el entorno, todo lo vive con una gran profundidad. Todo lo vive de una forma muy profunda. ¿Y qué pasa? Que ahí nos hacemos esos autodidactas, ¿no? Nos hacemos esas búsquedas a nivel nuestro interior, ¿no? Ese trabajo con nosotros mismos para llegar a saber, como tú bien estás diciendo, Diego, pues llegar a saber realmente quiénes somos. O sea, te hace las preguntas existenciales. La persona altamente sensible llega un momento en la vida que así como el resto de la humanidad se las hace, él quizá mucho antes y quizá de una forma más profunda también, de una forma más profunda y sin escuchar mucho lo que son las opiniones ajenas o lo que se le quiera decir en el mundo, que es lo auténtico, lo verdadero, ella tiene que comprobar por ella misma, tiene que profundizar, tiene que vivir, trabajar con sus emociones, hacer un gran trabajo de conocimiento interior y de verdad que esto es maravilloso porque puede de esa manera mostrar a todos los demás pues el camino, el recorrido que ha hecho y lo que verdaderamente tiene significado. El estar aquí en el mundo, ¿qué significado tiene? Conocerse verdaderamente, creo yo que es una de las primeras cosas y más satisfactorias. Cuando sabes, pues, oye, que esto de verdad tiene un motivo de ser, que a lo mejor nunca le has querido buscar un motivo a tu existencia o a tu vida y luego te das cuenta de que, como tú bien dices, aquí hay un recipiente que se ha cargado con una energía a nivel divino y que pueda gustarle a quien le pueda gustar o no, o cada cual evidentemente puede creerlo o no, nosotros pensamos cada vez más que las personas con alta sensibilidad, su vibración energética es una vibración energética importante, no, diferente, o sea, y a lo mejor, pues claro que sí, pues con más cantidad, una vibración. Ya ahora, hoy en día, hablar del tema de energías es algo cotidiano, menos mal, ¿no? La verdad es que se agradece que sea ya un tema de que esté ya más escuchado en el mundo y las vibraciones energéticas, ¿no? Y que somos energía y que aquí para materializarnos pues tomamos un tipo de vibración como digamos más bajita, nos podemos materializar en el cuerpo físico, todo eso muchas personas ya están entendiendo de lo que ocurre. Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor todas las almas, quien quiera creer, evidentemente, todas las almas no vienen con la misma frecuencia vibratoria. Entonces, en la persona con alta sensibilidad, pues se cree que esa vibración es una vibración importante, es una vibración importante. Quizá por eso ese desajuste a la hora de adaptarse, ¿no? Como decía el maravilloso Krishnamurti, ¿no? Que eso de no es sano adaptarte a una sociedad enferma. ¿Qué se refería? O sea, vamos a ver, aquí hay vibraciones verdaderamente energéticas, pues muy diferentes, ¿no? Bajitas, densas. La persona con alta sensibilidad le cuesta adaptarse a este mundo porque a lo mejor aquí, pues el tipo de energía no tiene que ver con la que porta en su alma o a nivel vibratorio y sobre todo cuando se empieza a descubrir. Pero bueno, ya nace con ella, ya se nace con esa vibración energética. Entonces, pues bueno, evidentemente es un trabajo maravilloso, ¿no? Primero el de descubrir toda esta serie de cosas y ya no verte como un bicho raro o como alguien que no vale, sino totalmente lo contrario, ¿no? Pues una frecuencia vibratoria de alto voltaje siempre va hacia el camino del amor, de la empatía, de una serie de características muy importantes que hacen mucha falta, creo yo. A todos nos gusta y a todos nos viene bien esa luz cuando realmente estás en esos momentos de confusión, ¿no? O de una cierta oscuridad o de no entender. Pues la persona paz viene un poquito a dar esas lucecitas, ¿no? Podemos entregar
ese trabajo interior o esa vibración que traemos con nosotros, ¿no? Creo que es interesante todo este tema, no sé. Mira Mm. que yo te iba a preguntar algo, aprovechándote que te tenemos acá, María Teresa, ¿sí? Y aquí filosofando un poquito, Sí. ¿crees tú que de pronto todas las almas en el momento que llegan a tener una vibración importante, sí, llámele a medida de sus encarnaciones, su nivel de conciencia está creciendo, llegan a hacer paz en algún momento, a necesitar ya un cuerpo paz aquí en la tierra para poder expresarse con esa vibración? Yo creo que hay almas con un tipo, o sea, hay unas vibraciones energéticas, llámese a nivel de espíritu, de alma, cada uno lo puede relacionar. El alma para mí es un vehículo que acompaña al espíritu y tiene que integrarse con el cuerpo físico. Bueno, más o menos eso es lo que yo tengo entendido a mi manera de haber descubierto. Son mis descubrimientos personales, ¿eh? No, pero bueno, yo creo que cuando esto se hace, no, yo no creo que depende de qué tipo de vibraciones energéticas tengan que venir a este mundo, porque yo creo que en este mundo se hace un trabajo muy importante a nivel de emociones y como tú bien has dicho al principio del programa, yo creo que aquí pues un poco es aprender, ¿no? O realmente quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza. Yo pienso que es una de las primeras cosas el autoconocimiento, pero también a nivel espiritual, no solamente ya como humano, sino también como a nivel espiritual, ¿no? Y saber que eso que nos han dicho, que esto quizá pues es algo que yo quería hoy también lo íbamos a expresar todos de una u otra manera, ¿no? Eso que se viene a hacer, que ya ha dicho la sociedad, que es lo que es la vida, ¿no? A modo general, porque claro, ahora hay personas que, y además hay un tanto por ciento importante que ya no lo ve así, ¿no? Pero a modo general, la vida es prisa, estrés, dinero, bueno, principalmente las cuantías económicas, ¿no? Todo va por número a nivel económico, cuanto más tienes, pues mejor, más éxito, y entonces aquí, pues simplemente es darte cuenta que existe ese ego, como tú has dicho, terrenal, y que aquí el trabajo es ese de ese maravilloso árbol de la vida, ¿no? Que llaman nuestros maravillosos cabalistas, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que simplemente es darte cuenta de que aquí en la Tierra lo que funciona es ese ego terrenal, pero que aquí hay que hacer un trabajo y es un trabajo maravilloso, que es el trabajo de darte cuenta que el verdadero éxito, la verdadera, el maravilloso bienestar, la armonía, la paz, la alegría de vivir se puede conseguir una vez que ese ego terrenal lo has dejado donde tiene que estar, ¿no? Que es justo para lo mínimo que te pueda hacer falta, lo mínimo, ¿eh? Porque luego después el otro, una vez que lo descubre y llegas hasta ahí, y yo creo que la persona altamente sensible tiene mucha facilidad para hacer ese trabajo. Lo siento quien no lo crea de esta manera, pero yo pienso que sí. Yo creo que con esa vibración energética abundante, porque yo creo que aquí en el planeta Tierra, no sé en los otros planetas ni en las miles de dimensiones ni de universos, ¿no? No carezco, pero creo que en el planeta Tierra hay una vibración en concreto que además ya se ha dicho y se está hasta comprobando incluso ya con la cuántica y a nivel científico, que es que hay una vibración de hercios y que aquí pues entre 2,5 hercios hasta 4,5 creo que ahí apague y vámonos, ¿no? Porque a partir ya de ahí no se podría materializar una energía. Ya son cuestiones de energías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor una persona con alta sensibilidad, por eso, muchas personas con alta sensibilidad llegan al planeta Tierra y ya o vienen con una serie de enfermedades o las desarrollan posteriormente. ah, Les cuesta todo el trabajo del conocimiento y de asentarse en el planeta Tierra porque no combina mucho la vibración energética suya, bastante abundante y alta, con el resto. Entonces, ahí el trabajo ese es costoso. Una vez que ya se consigue, pues es maravilloso, ¿no? Porque dejas de dar importancia a lo superficial, a lo que ves que no, a que ahí no está. Y entonces a partir de ahí empieza un camino maravilloso. Se tarda un poquito, ¿no? En todo esto se tarda un poco. También hacen falta unas experiencias terrenales que te impulsen a ello. Si no tocas fondo, si no tocas fondo, Claro, es quizá necesario. nunca te plantearías nada, ¿no? Ni siendo paz, ni no siéndolo, nunca te dirías, ¿para qué voy a hacer ningún trabajo a nivel personal?
Pero cuando ya te pegas ese batacazo, cuando ya te quedas hundido ahí en la oscuridad o tocas ese fondo, es cuando empiezas a replantearte y la persona con alta sensibilidad lo tiene bastante fácil, porque deja de centrarse en cosas superficiales y ya se centra solamente en ese trabajo, ¿no? Y empieza a descubrir, y muchas veces por él mismo incluso, ¿eh? No escucha mucho. El tema de la esclavitud a nivel mundial, creo que es una de las misiones más importantes, sobre todo de estas almas que llegan al mundo con estas vibraciones, con esta sensibilidad tan maravillosa, ¿no? Creo que es una de decir, bueno, no tienes que ser feliz con lo que te han dicho, no tienes por qué creer todo lo que te digan, cuestiónatelo todo, averigua en ti, experimenta en ti y sé libre. O sea, creo que de verdad es una misión maravillosa la que hay aquí con estos seres, ¿no? Que portamos esta energía, pues creo que es maravilloso, sí, sí, más o Bueno, menos eso. María, y nos preguntan dentro de esa búsqueda si hay algún cuestionario que se pueda hacer para uno descubrir si es una persona paz. Mira, Carolina, yo no sé, yo desde luego, yo estoy estudiando psicología, ¿no? De forma muy lenta en la universidad aquí en Granada. Y sí que es verdad que hay test a nivel psicológico y de la personalidad y de todo tipo, pero yo no creo ni que sea muy necesario en el sentido de que cuando una persona vive profundamente, como hemos dicho, todo, y se cuestiona todo, y todo lo vive con esa profundidad, tanto lo que viven otras personas del entorno como lo que sucede en la sociedad, como lo que él mismo vive, creo que una persona puede saber enseguida diferenciarse hasta incluso de otras personas por esta cuestión, ¿no? Porque lo vive todo de una manera muy fuerte, muy profunda. Entonces, no sé, sí que hay muchos test, para saber, de verdad, no hay solamente uno, hay varios y no es tan mal, ¿no? Te pueden dar, pero de verdad que es un rasgo que yo creo que no es difícil descubrirlo esto, para nada. No, no es difícil. Simplemente, una de las cosas para mí, creo, muy importante es saber que, o tener conciencia de que siempre lo ha sido. O sea, de que siempre lo ha sido, de que no es algo que tú te vuelvas, ¿no? Sino que tú te recuerdas ya de niño o de niña y tú siempre has sido así. Siempre has visto al resto de la gente igual, siempre has tenido las mismas percepciones, todo lo has vivido de esta manera, no me gusta decir exagerada, no pienso que sea exagerada, es una manera bella, es una manera profunda de experimentar fuertemente. Si ya siempre se ha dicho que hasta incluso la inteligencia artificial dice, ¿cómo me gustaría ser humano para poder experimentar? Yo creo que la persona altamente sensible, esa experiencia la lleva al límite, porque es que lo vive todo muy profundamente. Entonces yo creo que solamente así, sabiendo que esto te ha pasado siempre, siempre, ya tienes suficiente para saber que eres una persona altamente sensible. Quiero es que haya Bueno, sido algo que has añadido a tu vida. bueno, y como a nosotros nos gusta que la gente interactúe, ¿qué tal si colocamos un número uno para los que se identifiquen un número uno en el chat, escribimos un número uno en el chat para los que se identifiquen con estos rasgos que hasta ahora María Teresa nos ha comentado? Bueno, antes de seguir con las preguntas, mira, ahí van muchos uno y yo me sumo también al uno porque de verdad, María Yo Teresa, y también, tú yo sabes también, claro, exactamente que en mi también. caso también estuve en esa búsqueda porque fui muy diferente al resto de las personas, incluso dentro de mi misma familia, y ahorita vamos a hablar de eso sobre el entorno familiar. ¿Listo? Claro, claro, Bueno, claro. entonces vamos a darle el paso a Manuel con la pregunta que tiene. Hola Manuel, bonita noche. Hola, bonita noche, Carolina, Hola Naomi, Manuel, David. Hola, María Teresa, qué gusto, qué lindo escucharte. Muchas gracias por este espacio, porque igualmente. sabemos que tenemos como una diferencia horaria, así que sabemos que está haciendo Sí, un sí, sí. esfuerzo. Muchas gracias. Si lo que nos has explicado de qué características tiene una persona altamente sensible, aquí en Colombia decimos, tenemos como unos dichos que dicen, ay, es que usted es muy sensible, ¿sí? Como que entonces, como que es muy tocado, como que se lo toma todo muy a pecho. ¿Qué podríamos decir que no es una persona altamente sensible? Es decir, me identifico mucho con lo que dices,
que es como esa característica de que lo vemos todo como más sentido, ¿no? Lo vemos todo con más profundidad, pero que no sería una persona altamente sensible y más bien como eso que decimos a veces nosotros, es que usted es tocado, que es chocado, que se le dice cualquier cosa y se lo toma muy a pecho. No sé si nos puedas dar ahí como una orientación al respecto. Mm. Yo por lo que yo he vivido, y por lo que yo me he dado cuenta y lo que yo he vivido, me doy cuenta que las personas que no tienen esta alta sensibilidad viven de una forma como más ligera, como más, digamos, superficial, como que les cuesta menos relacionarse, les cuesta menos llevar a cabo unos estudios, un trabajo, viven en la sociedad de una manera más tranquila. Si se encuentran con, depende qué tipo de experiencia en la vida, sí les afecta, pero hasta cierto punto. O sea, como un poquito lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que no se llega a esas profundidades donde se llega ya, donde llega un niño, por ejemplo, con alta sensibilidad, que se encierra en el mismo y que verdaderamente ese mundo interior, no todo el mundo tiene ese mundo interior, esa profundidad de vivirlo todo de esa manera tan fuerte, pero ya desde muy pequeños, ¿no? El resto de personas, pues sí, que claro que pueden aprender, hasta incluso a empatizar, ¿eh? La empatía es una característica de la persona con alta sensibilidad, pero es una característica, simplemente de las muchas características que tiene, ¿no? Pero sí, una persona puede aprender a empatizar, incluso puede empatizar con otras personas, puede decir, yo he pasado por aquí, sé lo que estás sintiendo, pero luego después ese trabajo interior de decir, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿La vida qué significa? ¿Qué tengo que hacer para encontrar mi lugar? Todo este tipo de profundidades que hasta incluso ya, claro que se tienen que relacionar con la espiritualidad, porque es que si no, ¿cómo lo haces? El mundo no te va a dar respuestas. Pero si tú empiezas a trabajarte, a buscar en ti, pues esa es la diferencia que yo veo, ¿no? El resto de seres humanos viven pues, de una forma más tranquila y con su día a día tienen suficiente. Y bueno, y entienden, pues ya está, que la vida es así. La vida y no se plantean a lo mejor otras cuestiones que la persona con alta sensibilidad sí se las plantea, ¿eh? ¿Sí? Si empieza a preguntarse el por qué, además no entiende, hasta incluso una cosa muy curiosa, no entendemos cómo las demás personas no perciben lo que nosotros sí percibimos, que lo vemos de una manera pues dolorosa, cruel, no normal, no sé, no entendemos los comportamientos, no entendemos lo que la sociedad nos pide, hasta incluso el tipo de, todo, hasta la formación que se llega a dar en los colegios o en las universidades o todo, no entendemos que eso sea una base de felicidad en la vida, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que nosotros nos hacemos y que vivimos de una forma y en las relaciones lo mismo, o sea, no vemos normal lo que hay alrededor nuestro. El resto de personas sí lo ve y viven tranquilamente. Y ¿para qué me voy a complicar la vida? Voy a mi trabajo, voy a mi estudio, tengo mis relaciones y ya está. No sé, pero la alta sensibilidad profundiza, siempre. Eso es lo que veo yo de características, de forma diferente. Sí, además es que no sé por qué, es curioso, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado antes con Diego, ¿no? Yo creo que la persona con alta sensibilidad que se llega a hacer tantas preguntas y tiene experiencias tan fuertes, ya desde una edad muy temprana, ¿eh? Porque, claro, lo vive todo de una manera muy profunda. Entonces, a raíz de todo eso, llega un momento en la vida que cuando se da cuenta de lo que le va bien, cuando se da cuenta de cómo ha encontrado esa especie de armonía o, sí, de felicidad, porque al final la felicidad la vemos como un estado de armonía, ¿no? De un poquito de paz, de tranquilidad. Pues a partir de ahí ya lo que quiere es compartir. Y de, bueno, yo ahora he encontrado esto que a mí me está yendo bien y yo esto lo tengo que compartir. Y no solamente a las personas con alta sensibilidad, sino al resto del mundo, que creo que es una misión maravillosa que traen ya los bebés que nacen con esta vibración, ¿no? Vienen a dar esas gotitas de luz al mundo de decir, oye, que no tienes que ir como te están diciendo que tú tienes que vivir. Vive desde dentro de ti. ¿Qué te está pidiendo tu alma? ¿Con quién quieres vivir? ¿O con quién, de quién te quieres apartar? Porque claro, aquí está el tema del cuidado, de la energía de alta sensibilidad, ¿no? Entonces también con eso puede demostrar o mostrar a los demás pues un tipo de vida maravillosa. Aunque estemos en un mundo con el que estamos, dentro de unos límites se puede conseguir, ¿no? Encontrar no sé, tu profesión, tu manera de vivir, tu pequeño mundo, ¿no?
con las personas correspondientes, ¿no? Es bueno, creo yo, Manuel, saber esto, ¿no? No sé, saberlo, ¿no? Mm. Claro Gracias, que sí, Manuel. muchísimas gracias. Gracias. A, Creo, ¿eh? No sé. a ti, Manuel. Gracias, Antes de Manuel. ir con la pregunta de Argemiro, hablabas ahorita de la empatía. Bueno, te comento, nosotros cuando estábamos iniciando esta temporada hicimos una encuesta de los dones y Mm, virtudes que más se caracterizaban dentro de los estudiantes de esta temporada. Sí, Y el que tuvo más votación fue la empatía. E incluso sí. la próxima sesión, el próximo martes, vamos a trabajar la empatía. Qué Entonces bueno, tú nos qué bueno. decías que es un rasgo, Mm. la empatía es un rasgo de las personas paz. O sea, ¿cuál es la Sí. diferencia entre ser empático y ser persona paz? No, la persona paz nace, como hemos visto antes. Ahora, claro, ¿qué pasa? A todo el mundo no le puedes hablar de vibraciones energéticas, entonces se puede decir que la persona con alta sensibilidad a nivel científico es que nace ya con esta biología que hemos dicho del sistema nervioso, del cerebro, y evidentemente vive las cosas de una manera totalmente diferente, ¿vale? Y la persona empática es una persona que simplemente es empática o trabaja para poder llegar a ser empática y consigue ser empática. La empatía no deja de ser una característica que es eso, el poder llegar a entender a otra persona hasta el punto de hasta incluso poder llegar a sentir un poco cómo se siente esa persona, ¿no? Ponerte en el lugar de la otra persona. Pero eso se puede aprender, eso no es diferente de la persona altamente sensible. La persona altamente sensible nace ya con esa biología de la alta sensibilidad. Y la empatía para nosotros es una característica de las muchas, porque son muchas características. Entonces, la empatía simplemente es una de ellas. La persona empática no. La persona empática, una persona puede trabajar incluso, ¿eh? Puede trabajar su empatía, puede hacer por ser empática, poner de su parte, querer ser empática y conseguirlo, ¿eh? O por experiencias de la vida también. Pero eso no tiene que ver con la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es mucho más que todo eso, es diferente. ¿Eh? Es diferente. A mi manera de ver. Vamos, A mi manera de ver. vamos a darle paso a Remiro. Remiro, te Mu- escuchamos. Muchas gracias. Tengo entendido que las personas de paz pues, son personas con un desarrollo de habilidades muy grande para la resolución de conflictos, tanto Sí, internos como externos. sí, Ayudan muchísimo a las familias, a las comunidades a resolver muchos conflictos porque tienen esa capacidad para entenderlos, comprenderlos y orientarlos. sí, sí, sí. Es así. ¿Estoy equivocado o no? A mi manera de ver, para nada está equivocado, absolutamente para nada, porque además creo que procesan, por eso precisamente, ¿eh? Porque necesitan, para llegar a sus conclusiones, necesitan, que además yo creo que eso también es muy necesario que explicarlo y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Esos espacios de soledad, esos espacios de introversión que muchas personas no entienden. Las personas con alta sensibilidad necesitan reflexionar mucho, porque para llegar a profundizar y para llegar a entender muchas cuestiones y saber qué decisiones debe tomar, tiene muchas veces que aislarse, estar en calma, estar en tranquilidad, poder profundizar y a partir de ahí toma. Y de verdad, luego después, la manera de procesar la información a nivel cerebral es muy rápida. O sea, son muchas las características y cualidades. Por eso os decía antes que a veces se relacionan con patologías a nivel de psicología, ¿no? O de psiquiatría, claro, se relacionan. Pero no, ¿por qué no se considera una persona altamente sensible patológica, que tiene patología en este aspecto? Porque serían muchas. Sería un desbordamiento de patologías. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y tiene mucha razón. O sea, son muy válidos hay cuestiones que pienso yo que son muy importantes en la persona con alta sensibilidad, que yo creo que son como tres grandes misiones, ¿no? Que traen por derecho propio al mundo, primero en descubrirlas y luego en entregarlas para que los demás seres humanos también las lleven a cabo, sin querer llegar a ser maestros ni tener superpoderes, ¿no? Yo pienso que una de las cualidades principales es la intuición, por ejemplo. La intuición se consigue así, profundizando en uno mismo, reflexionando, haciendo introversión, escuchando.
lo que el alma te quiere decir, como decía antes Diego, qué te dice el corazón, qué te pide el alma. Esto que es tan certero de la intuición, que evidentemente se trabaja también con el cerebro, la persona con alta sensibilidad, vamos. El tema del amor, por supuestísimo. En un mundo donde el amor cuesta tanto, porque ocupan, la vida de la persona las ocupan en tener más, en un estrés, en un nerviosismo, en la rapidez, en todo lo que es al momento, pues la persona altamente sensible dice, no, no, aquí es bueno aquietarse, es bueno apartarse de esta sociedad que sí está un poquito enferma, hay que apartarse, hay que profundizar, hay que encontrar un bienestar, una calma, ¿no? Yo creo que esto, y luego después a partir de ahí, dar ese amor genuino que traen, esa vibración de amor. La vibración, pienso yo a nivel personal, cuanto más alta es la vibración, pues más capacidad tienes de poder expresar ese amor y sembrarlo mediante la compasión, el entendimiento, ¿no? Esa empatía, la empatía, por supuesto, ¿no? Pero claro, también luego después tienen que haber unos límites, ¿no? También ahí. La persona con alta sensibilidad puede tener estas cuestiones de dar amor, estas cuestiones de querer mostrar a los otros cómo puede ser un poquito más feliz o encontrar la armonía, puede querer ayudar a las personas que están sufriendo, lo están pasando mal, tienen un nivel de aguante a nivel de relaciones y a nivel tremendo porque no quieren perjudicar a nadie, no quieren que los demás se molesten, ni que se enfaden, ni que los pasen mal, vienen a evitar el sufrimiento lo máximo posible. Pero ¿qué pasa? Que ahí también hay que tener un cuidado extremo, sobre todo en el tema de los niños y adolescentes, cuando yo llevo, por ejemplo, a cabo talleres o se llevan a cabo talleres, lo que se les intenta es explicar cómo pueden manejar esta serie de características que han traído al mundo, porque tampoco no nos podemos dejar llevar ni por la empatía, ni por esa intuición, ni por ese amor. Dentro de lo que cabe, tiene que haber unos límites, o tienes que saber dirigir bien estas energías, pero también tener unos límites, ¿no? Ese, sí, ese saber decir que sí y ese saber decir que no y tener las cosas un poquito claras, ¿no? Porque si no, puede ser también catastrófico para la persona, para los niños a nivel de abusos y de todo, ¿no? Hay que tener hay que saber manejar un poquito estas emociones y estas energías y esta empatía, ¿eh? Porque se nace ya con esa característica de la empatía, como hemos visto antes. No, no es que tengas que aprender a ser empático, no es que nadie, ni religiones, ni la familia te tenga que decir que lo seas, tú ya naces siendo empático. Y esto lo saben, las personas con alta sensibilidad saben, como yo lo supe en su momento, recordaba siendo muy niña, como yo lloraba porque una hermana mía lloraba y sufría. ¿Qué le pasa a muchos niños, chicos y bebés, ¿no? Pero bueno, pero esto no deja de ser que yo me causaba un dolor. Ya no es que llorara por imitar, no, es que a mí me causaba un dolor y era muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que saber, hay que, no sé, a esos niños enseñarles un poquito a manejar ese tipo de emociones, ¿eh? Y claro, y a los adultos, claro, hay que hacer un trabajito ahí para poner unos límites también, ¿no? Y protegerse, proteger su energía y protegerse un poquito, ¿eh? Porque si no, no se pueden dejar llevar por las olas, ¿no? Si no. Pero es verdad que tiene unas características muy afinadas, sí. Y la creatividad, ¿eh? La creatividad creo que es algo que han venido, y yo creo que Exacto. todos sabemos, ¿eh? De tantos y tantos genios de verdad que han habido en el mundo, y sin querer uno ponerse, por supuesto, ¿cómo me voy a poner yo? Voy a decir yo que soy un genio, pero puedo decir, eso sí puedo decir, que esa sensibilidad tan grande es la que fomenta esa creatividad tan grande. Es que son creativos desde que nacen, desde chicos, ¿no? Una creatividad, y si saben los padres o los educadores, los maestros, saben un poco enfocar al niño hacia lo que les gusta crear, es que es maravilloso el mundo interior de una persona con alta sensibilidad. La creatividad, tremendo. María Teresa, y hablando ahorita clínicamente, Sí, ya se está diagnosticando a las personas como paz o aún se maneja de pronto aquellos diagnósticos que manejaban y decían un niño lo tildaban como un autista y lo tildaban como una persona incapacitada, viendo que más adelante los incapacitados eran aquellos que le hablábamos como adultos a un niño que tenía una información increíble, ¿sí? sí. Ya existe ese diagnóstico como persona paz para
ver las capacidades, porque no estamos hablando de una persona que le falta capacidad, es una persona que tiene muchas capacidades, que tiene que inclusive conectarse y aprenderlas a focalizar cada uno. ¿Ya existe ese diagnóstico como tal? Sí, sí, sí existe, sí existe. Lo que pasa es que luego después hay diferentes, claro, no en todos los países ocurre esto. O sea, hay, por ejemplo, yo en la universidad donde yo estoy estudiando, pues hay charlas y se hacen trabajos decididamente y tesis y hay de todo tipo de trabajos ya con el tema del rasgo de la personalidad. Y sí que un psicólogo puede perfectamente decir a una persona, pero está basado también en la opinión personal del psicólogo, en su propia valoración personal, porque no hay unas pruebas a nivel de radiodiagnóstico, por ejemplo, que digan, no, se pueden ver unas alteraciones, pero también se pueden asociar a otro tipo de patología. Entonces, que haya algo, sí que se ha notado en las personas con alta sensibilidad cuando se han hecho este tipo de estudios, ahí sí se han visto, ¿no? Aparte de las pruebas, hay más, no solamente las que yo he dicho, hay más, ¿no? Pero no es que haya una prueba diagnóstica que diga esta persona es altamente sensible. Es un conjunto de síntomas, de características y también, por supuesto, esto, ¿no? Pero claro, por ejemplo, un sistema nervioso así, digamos, receptivo, fino, sutil, hay otro tipo de patologías que también lo tienen también. Entonces, no hay algo en concreto, pero sí es verdad que muchos psicólogos ya hacen este diagnóstico, ¿no? Luego después, en algunos países tengo entendido que no, y hay psicólogos que decididamente no lo tienen en cuenta. Todavía está un poquito entre bambalinas este tema. Al menos aquí en España, ¿eh? Todavía está un poco entre bambalinas. No es algo que una persona, porque sé de muchas personas que han ido a un psicólogo o a una psicóloga y le han dicho que no, que o tiene ansiedad o tiene depresión o una persona psicótica, en fin, cualquier tipo de trastorno, ¿no? Y cuando no lo es, no lo es, porque la alta sensibilidad no es un trastorno bajo mi punto de vista, ¿no? Y de muchas personas, pero está todavía un poquito en el aire, Diego, no está muy definido. Y eso que en las pruebas diagnósticas está muy bien visto, hasta a nivel cerebral hay una alteración del campo izquierdo, del hemisferio izquierdo, en la persona con alta sensibilidad. Pero claro, eso ahí un poco difícil, ¿eh? Pero claro, y luego después eso es que es un conjunto de características, tanto físicas como claro, evidentemente de la personalidad y de la manera de actuar, todo, ¿eh? Es Mira, yo, interesante. yo, yo te quiero compartir un caso que nos llegó una vez con Nael en consulta. Y era precisamente un niño que era altamente sensible, es un niño paz, pero por un mal diagnóstico empezaron desde muy pequeño a darle fármacos, drogas, pues para Claro, calmar supuestamente la ansiedad y todo eso. Y claro. siempre los adultos le decían qué tenía que hacer al niño, qué tenía, qué tenía, qué tenía, qué tenía. Y tomes esto, haga esto. Usted tiene que comportarse como el resto de la sociedad, ¿sí? Y Claro, esa vez que claro. llegó la consulta y que Mm, los papás nos contaron eso, nosotros decidimos cambiar absolutamente todo eso. El niño venía claro, con una piedra así en la claro. mano y le preguntamos a los papás de dónde sacó esa piedra. Y dice, él un día se fue al mar y regresó con Sí, esa piedra. ¿Qué hicimos nosotros? Dimos nosotros no tenemos a él decir qué es lo que tiene que hacer, ni fomentarle cosas, ni ve, haga esto. Él vino a traer una información, ¿sí? Diferente. ¿Qué hicimos sí, en ese momento? Mira, él se sentó en la mitad del patio, el sí. patio era como un bosquecito, y Mm, dijimos, ¿qué tienes que decirnos? Mira, una cosa increíble, ese niño se sentó en flor de loto, puso la roca en la mitad, dijo, tú y tú, ubíquense aquí a los lados míos, y empezó a orarle a la madre tierra. ¿Sí? ¿De dónde Es saca un niño increíble, eso? Es una cosa es increíble, es una increíble, cosa es maravillosa. increíble, Entonces, es es increíble. saber bajarse al nivel de ellos y preguntarles a ellos, ¿sí? ¿Qué Exacto, tienes para mí exacto, exactamente? exactamente, exactamente. De eso se trata, de eso se trata. Es que es eso, y además es lo que un niño necesita. Además que un niño es lo que necesita, es lo fundamental, que se le escuche, que no, porque claro, ¿qué pasa? Que normalmente, como tú bien sabes, Diego, este rasgo lo que comporta es que en la sociedad son burlas, Correcto. son maltrato, burlas, abusos, o sea, es tremendo lo que, al ser con características tan diferentes del resto de personas,
que también están en el camino, pero que a lo mejor pues van un poquito más tranquilitos, ¿no? Más despacio, pues estas criaturas, y a mí personalmente, como sabéis, os lo he explicado otras veces, me sucedió, es tremendo lo que se vive. Y claro, si tú no tienes, al menos en tu familia, tus padres o educadores o maestros, quien sea, que de verdad te escuche y diga, oye, que esto que tiene unas características maravillosas, que de verdad que no eres raro, que no eres malo, que sí que es verdad que eres un poquito diferente porque procesas las cosas de una manera muy profunda, pero es maravilloso lo que haces. Y a ver, ¿y qué tienes que, como tú dices, Diego, y a ver, qué tienes que explicarme? ¿Qué me puedes explicar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sientes cuando dibujas? Y entonces esos niños y esas niñas y adultos, o sea, se desarrollan de una manera maravillosa. Al final es aceptarte y aceptarse tal y como es. Otra cosa muy curiosa, y Diego, que yo pienso que es bueno que los padres lo sepan, y hasta incluso cuando llega la adultez, que las personas que nos rodean sepan, es que a veces necesitamos aislarnos, necesitamos profundizar nosotros mismos, necesitamos la calma, la tranquilidad. A veces no tenemos ganas de que nos hablen, necesitamos recargar pilas, porque nuestro sistema nervioso llega un momento que cuando tienes que convivir en la sociedad y tienes que hacer tú normal, ¿no? Te tienes que relacionar, te guste o no te guste, hay pocas personas ermitañas que vivan en una montaña solo o con sus... normalmente tienes que relacionarte. Entonces, ¿qué ocurre? Además, es un poco lo que he dicho antes al compañero que ha salido aquí, no me acuerdo, lo siento el nombre, pero es un poco lo que le he dicho a él, ¿no? Creo que nosotros venimos a compartir muchísimo. Creo que es una de las misiones y los niños que vienen al mundo con estas características vienen a compartir esta manera de ser y de ver el mundo, de ver las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes que realizar, creo que te apetece realizar este trabajo, pero a la vez te sobrecargas. Llega un momento que tu sistema nervioso se siente sobrecargado y en los niños ocurre mucho esto. Entonces, a los niños que la sociedad los presiona, ¿no? Y a los adultos también, ¿no? Esa presión de venga, venga, que necesitamos más de ti, ¿no? Y además necesitamos que siga esto que te decimos, y esto es lo bueno, y venga, y dame más, y tienes que ser en todos los papeles el mejor, ¿no? Un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, y más. Y entonces llega un momento que la persona con alta sensibilidad no puede más, se sobrecarga, puede coger esas depresiones, esos estados de pánico, de ansiedad y miles de cosas. Y no necesitas una pastilla, creo yo. Yo creo que la mejor pastilla es tu bosque, tu cabañita, tu río, tu mar, naturaleza, animales, estar felizmente con lo que te da calma y paz, ¿no? Que al final es que todos buscamos lo mismo. Diego se ríe porque es que todos buscamos lo mismo, ¿no? Nuestro refugio siempre va ahí, ¿no? Qué a gusto, no me iría nunca de aquí, ¿no? Pero luego algo te dice, te tienes que mover, ¿no? Algo te dice, no has venido a esto, ¿no? Te tienes que mover, tienes que compartir con tus hermanos, con la gente que le hace falta que les digas que aquí, que en el bosque se está muy bien, ¿no? Al final, cuando haces esos talleres que yo hago en la naturaleza y que no, curiosamente, no suelen tener mucho éxito, porque seguimos un poquito todavía dentro de esta espiritualidad que antes tan sabiamente habéis dicho. Tanto volcarte en lo externo, pues entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la persona busca un tipo de curso o de talleres a veces para llegar a tener una maestría de lo que sea, ¿no? Llegar a tener sobresalir de una u otra manera con conocimiento, aunque sean. Pues entonces, ¿qué pasa? Que estos, por ejemplo, talleres en la naturaleza, encontrar esa calma, ese bienestar, esa paz, ese conocimiento tuyo interior, ese trabajo del ego, todo esto, pues no tiene mucho éxito porque realmente todavía se necesita esa otra parte de yo tengo que ser alguien. Pero bueno, sea alguien primero para ti, o sea, sea algo bueno para ti. Encuentra tú ese bienestar, esa paz, haz ese trabajo. Una vez que estás ahí puedes entregar muy bueno lo que entregues, ¿no? Pero todavía cuesta. Y es curioso, ¿eh? Porque yo para mí la universidad más grande, el mayor templo es la naturaleza, pero sin duda, y sé que para ti y para Carolina y para la mayoría de personas que no están hoy con nosotros, ¿no? La naturaleza. Es que al final no hay mucho más que eso, ¿no? Y ahí recargamos, ¿no? Nos hacen el proceso la naturaleza con nosotros
esa energía densa, entre comillas, o esa sobrecarga la absorbe y a cambio nos da toda esa energía maravillosa, ¿no? Creo que es eso, ¿eh? Mm. Y En mi antes de caso, seguir hablando, qué pena, mm, María Teresa, de esas herramientas, porque una es la naturaleza, sí, claro. Mm. y cómo descargarse cuando estamos en la ciudad. Vamos con la pregunta de Rochi y volvemos ahorita con esas herramientas que nos pueden funcionar en el día a día. Rochi, hola, Claro, buenas Bonita, noches. bonita noche para todos. María Teresa, gracias por tu amoroso espacio y a ti, cariño. compartir. Mi consulta es, aunque ya me despejaste una inquietud, no sé, una persona paz no se hace, nace como tal. Sí. Y la segunda inquietud que tenía era, cuando tú descubres esto en una persona, hablando de un adulto, ¿cómo se puede enfocar, canalizar, trabajar para que pueda avanzar en este proceso, como esos primeros pasitos o por dónde se puede guiar esta persona? Sí, sí, yo lo primero que intento es que la persona se dé cuenta de que es una persona altamente sensible. Yo noto, yo tengo mi pequeña consulta de terapia, digamos, terapia holística, ¿no? Y trabajo un poquito con todo, soy naturópata también. Entonces, cuando alguien llega y noto estas características, porque al hablar, ¿no? Pues la persona ya te dice lo que realmente le importa. Cuando la persona te explica lo que le sucede, yo ahí empiezo a notar, digo, es como yo. Yo digo, mira, es como yo, digo, y se lo digo, ¿no? A la persona, digo, eres como yo. Digo, qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona está muy confundida, a lo mejor está en un momento tremendamente malo de depresión, de problemas, no sabe. Entonces, a partir de ahí, lo que intento es que sepa que tiene este rasgo en su personalidad. Le explico lo que es, le hago que investigue un poquito más en el tema, pero yo ya le explico, ¿no? Le digo, mira, eres así, tienes estas características y bueno, y si tú quieres, puedes llegar a encontrar. Nunca va a ser como la vida de muchas personas en el mundo, la tuya, si tú quieres estar bien. Pero si lo haces, te vas a sentir muy bien. El autoconocimiento, ¿no? El saber primero quién eres, cómo eres tú, quién eres, qué tienes de valores positivos en tu personalidad y qué tienes de valores que no te están funcionando tan bien, ¿no? Y a partir de ahí hacer como ese trabajito, ¿no? Yo lo hago pues mediante talleres, mediante consultas también, talleres, y si no, pues la persona lo puede hacer de forma personal, ¿no? Ella misma. Pero averiguar qué tiene dentro de ella, cómo es, primero saber que contiene este rasgo, que es muy importante, ¿eh? Porque te hace ser muy diferente del resto. Entonces, primero saber que tiene este rasgo en tu personalidad y a partir de ahí empezar a quererte, a amarte y a decir, bueno, ahora ya sé quién soy, voy a mirar, voy a hacer un estudio de las experiencias que yo he tenido en mi vida, ahora empiezo a entender un poquito más pues mi infancia, por qué siempre he sentido las cosas de la manera que las he sentido y voy a entender un poco este mundo y voy a entender que el resto de personas que me rodean no tienen que ser como yo, ni tienen que entender el mundo como yo. Tampoco quiere decir que yo me tenga que relacionar estrechamente con esas personas. Puedo escoger un poco con quién yo me quiero relacionar y cómo yo quiero vivir dentro de unos límites, ¿no? Porque aquí somos todos esclavos de una sociedad, pero dentro de unos límites. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes indicarle unas pequeñas, sí, unos retos que puede llevar la persona a cabo y que le pueden funcionar muy bien, ¿eh? Ese tipo de psicología de saber poner unos límites en un momento dado, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a la causa de todo, de los seres perdidos en la oscuridad, de los que tienen problemas económicos, de los que están sufriendo. Para nosotros es una misión muy bella esa, de poder ayudar o iluminar mínimamente a esa persona, ¿no? O ayudarla, pero claro, no puedes entregar todo de ti. El cuidado hacia uno mismo es muy importante. Saber protegerte a nivel también un poquito energético, ¿no? Proteger tu energía, hacer tus salidas a la naturaleza, escoger profesiones que a ti te hagan feliz. Es muy importante para mí en una persona, porque ya te digo, la persona con alta sensibilidad parece que su alma se lo está pidiendo desde que pone un pie en la tierra, ¿no? Que quiere ayudar, que quiere dar, que quiere crear, quiere hacer un mundo más bonito, más bello, quiere proteger la naturaleza, los animales. De repente en las asociaciones de todo tipo están personas con alta sensibilidad.
Y entonces es muy necesario para el mundo. Pues escoger, depende qué tipo de vocaciones, como pueden ser, yo qué sé, pues las sanitarias, el tema de la enseñanza, el tema de cualquier tipo, ¿no? De esto, de asuntos creativos, pues es que hace un mundo más feliz, más, puede sanar, puede ayudar a sanar un poco esas cositas que hay, ¿no? Entonces, por ahí orientando a la persona, ¿no? Un poquito. Oye, mira, que es maravilloso tu rasgo. No quiere decir que no te haya dado o no te vaya a dar problemas, porque claro, si es que en un rebaño hay una oveja diferente, las otras se van a echar encima, van a decir, oye, que quítate del medio, ¿no? Que estás estorbando normalmente, ¿no? Pero bueno, pues no, tú ahora ya tienes que reconocer y saber que además la mayor fortaleza no está en lo que te han dicho en la sociedad que es, porque claro, el ser una gran persona, una persona de éxito o una persona fuerte no tiene nada que ver con lo que realmente creemos que está en la fuerza del amor, en la fuerza de esa ayuda, de dar ese tipo de armonía o bienestar al resto de personas, escucharla, darles un poquito de luz, ¿no? Creemos que ahí es donde reside el auténtico éxito. Pero claro, primero tienes que hacer el trabajo contigo mismo. Sería absurdo decir, has venido aquí a sanar a todo el mundo. No, primero es bueno que uno se sane, sánate tú, ¿no? Encuéntrate a ti, conócete, ámate, que cuesta mucho con estas características, porque claro, siempre te han hecho creer que el problema lo tienes tú. Entonces, bueno, la oveja negra dice, no, no, claro, que te crees que, no, no, soy una oveja negra maravillosa, nadie es negra como yo. O sea, yo he venido aquí a hacer el paisaje diferente, aunque sea, ¿no? Yo qué sé, pero amarse con esta característica y a partir de ahí decir, pues sí, sí, tengo alta sensibilidad, no me importa demostrar mis sentimientos, no me importa llorar. Para mí ahí reside la mayor fortaleza. ¿Eh? Y una persona que sea capaz de derramar unas lágrimas viendo una escena, viendo un problema, un sufrimiento, lo que sea, una noticia, y una persona se conmueve y llora o se emociona de alegría y llora, expresa sus emociones, su vulnerabilidad, tanto sobre todo en mujeres, pero en hombres todavía, para mí son más altos, más fuertes y más maravillosos, capaces de demostrar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y ojalá puedan hacer que el resto también lo hagan, ¿no? O sea, creo que es una misión muy bella esta como ha dicho antes Diego, ¿no? De coger a una persona y escucharla, aceptarla como es, siendo ya un niño o un adulto y decir, oye, a mí me importas mucho y me gustas mucho, ¿eh? Tal y como eres, no cambies para nada. Y si necesitas alejarte o necesitas hacer una introversión, yo entiendo que tú tienes un mundo interior tan grande, ¿no? Porque de repente te encuentras con personas tienen mucha sensibilidad, son altamente sensibles y entonces pues me ven a mí, por ejemplo, y dicen, Maite, tú te expresas mucho, yo nací con el don de la comunicación, pero a nivel externo, luego a nivel interno me cuesta mucho, ¿eh? Pero a nivel externo sí. Y luego digo, no, no, cuidado, a mí me encanta tu característica que es la de la introversión, ¿eh? Un mundo interior tan rico, tan fuerte, tan profundo, y me dicen, soy incapaz de hablar, no puedo hablar, no puedo, me gustaría decir algo, pero no puedo. Y digo, no, 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 no digas nada. Como dicen los cabalistas, a la hora que etiquetes algo, a la hora que le pongas nombre a todo, te lo cargas todo. Entonces vive profundamente esto en ti y demuéstralo o da lo que puedas de la manera que puedas, es maravilloso. Pero eso es lo que yo intento explicar, cariño, a la gente, ¿no? A las personas que tienen este rasgo. Sí, maravilloso. Y que se suelten en creatividad, ¿eh? Nada de, ¿sabes? Porque luego después, ay, no, no, esto no lo hago porque ¿qué van a decir la sociedad? No, respétate a ti profundamente y no, aunque no te crees problemas con la sociedad, pero respétate a ti, escucha tu alma. ¿Qué quieres? ¿La vida para ti qué es? Yo muchas veces se lo pregunto, a las personas cuando vienen con este rasgo, se lo digo, ¿eres feliz? ¿Realmente con lo que estás haciendo eres feliz? ¿Qué te gustaría hacer? Da rienda suelta. Ya, pero después muchas personas también lo que nos ocurre con la alta sensibilidad, que esto no lo hemos hablado antes, pero creo que es importante saberlo también esto, ¿no? Tenemos un tipo, o sea, vivimos todos los asuntos con tal profundidad
que cuando algo creemos nosotros todo esto en nuestra observación personal de nuestra vida, ¿eh? Cuando hacemos ese estudio, ¿qué pasa? Que depende qué edades tengas, ves que hay cosas que a lo mejor has podido perjudicar inconscientemente a otras personas, o a lo mejor por tu manera de ser y por haberte dejado de llevar por ese interior que te pide ser feliz, pues a veces sin querer dañas, a lo mejor, no es que dañes, pero a veces por respetarte a ti, otras personas a lo mejor no salen perjudicadas o hacen movimientos en la vida como todo el mundo hace. ¿Y qué pasa? Que esa culpabilidad, porque necesitamos un perfeccionismo de una u otra manera, como tenemos esa agilidad mental y esa agilidad a nivel cerebral, cuando ya te das cuenta y cuando haces las cosas, las quieres hacer que sean de 10, no de un 9,5, tienen que ser de un 10, ¿no? Y cuando haces ese estudio de la vida y ves que no lo has hecho, luego cargas con unas culpabilidades y estás siempre diciendo, pero Dios mío, ¿cómo he podido hacer sufrir? ¿Cómo he podido perjudicar? Y no, por supuesto, aquí, por supuesto, que aunque tengas una alta sensibilidad, eres un ser humano, vienes a experimentar y además no pasa nada, o sea, respétate de verdad, la persona que te ame te va a amar y va a querer que tú seas feliz. Y va a respetar tus decisiones. Nadie está aquí para hacer feliz a nadie. Estos son temas de verdad un poquito largos, ¿no? Procuramos, por eso yo procuro en los talleres y estos temas, pues explicarlo y que de verdad todos podamos trabajar con estos temas. Porque encuentras una paz, ¿eh? De verdad que llegas a encontrar una paz. Y estás bien, sí. No sé si te he contestado mucho, me alargo mucho, ¿eh? Porque me No, sí, dejan, señora, me alargo sí, mucho. señora, gracias. Muchas gracias, cariño. Y Hola, bendiciones, bendiciones. con lo que acabas de hablar, María Teresa, se abren dos puntos importantes. El primero, las relaciones interpersonales. Si yo Claro. ya siendo adulto identifico que soy una persona paz por todo lo que nos has hablado, ¿cierto? Esa sensibilidad, lo que decía Manuel, es que yo no soy sensible porque lloro por todo. Y es que cargo esa sensibilidad a flor de piel, ¿sí? Ah, ¿Crees qué que es maravilla. necesario sentar a la familia o a la pareja, por ejemplo, un ejemplo, a la pareja y decirle, mira, yo soy sensible por esto y esto y esto, y me gustaría que llegáramos a ciertos acuerdos donde también, por ejemplo, voy a necesitar mi espacio, ¿sí? O en el lugar de trabajo, lo mismo. ¿Crees que sea necesario hablarlo? Bueno, depende, Carolina. Yo creo que si realmente si es necesario, sí. O sea, yo creo que explicarlo, porque sí, no, porque te voy a decir, Carolina, no tenemos que olvidar, creo yo que es algo importante, si queremos vivir en una armonía, yo creo que es importante saber que si tú, por ejemplo, destacas este rasgo sin que venga a cuento de nada, sin que haya ningún tipo de conflicto, tanto si es a nivel de relaciones personales como, por ejemplo, como tú has explicado, ¿no? Si no viene a cuento de nada, el resto de la sociedad va a pensar que tú quieres ser como alguien especial, que tú quieres como sobresalir del resto, ¿no? Que aquí han habido muchas críticas con este tema, ¿no? Porque yo siempre he dicho, es que la persona altamente sensible es alguien muy especial. Todos los seres humanos son especiales porque todos tienen sus características, ¿no? Pero es verdad que la persona altamente sensible, oye, pues todo el mundo quiere estar al lado de las personas altamente sensibles, no sé por qué, pero la mayoría de personas cuando ya se conocen y llevan a cabo en la vida una función o llevan a cabo unas relaciones o lo que sea, pues las personas están deseando tener una persona así empática y una persona humana, ¿no? Al lado. Entonces, es verdad que tiene unas características muy auténticas y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si explicas este rasgo sin venir a cuento, digamos, de nada, pueden pensar, y más si ya han notado en ti esa luz o esa manera de querer ayudar al prójimo y tantas cosas que hay, esa creatividad, pues luego están esas emociones que se tienen que vivir aquí, en este planeta, como son, por ejemplo, la envidia, los recelos, ¿no? Y toda esta serie de cosas. Entonces, si no viene a cuento de nada, ahora si realmente hay conflicto o hay un malestar, que a ti te causa un malestar como persona altamente sensible, claro que yo creo que si importa, si la persona de verdad importa o la situación lo importa, es muy bueno de poder expresarlo y decirlo, ¿no? Oye, yo soy así y me ha costado mucho aceptarlo y agradecerlo y hoy en día lo hago y sí, soy diferente, lo siento, no quiero perjudicar a nadie, no quiero ser todo el mundo es libre de estar a mi lado o no, pero es verdad que yo me siento así y tengo este rasgo en mi personalidad.
Y sí, lloro porque realmente lo siento y no me avergüenzo, al contrario, es una fortaleza. O sea, soy así, tengo... Y con la pareja, vamos, ya es que yo creo que todos venimos a enriquecernos, ¿no? Entonces, es bueno, cuando damos con las parejas, yo creo que que se está con alguien para enriquecerse, ¿no? Para que esa persona te aporte y tú puedas aportar y se esté lo mejor posible. Para mí eso es una relación de pareja, ¿no? O sea, cómo podemos disfrutar juntos, ¿no? Lo máximo posible, ¿no? Como si fuéramos ahí dos niños o dos adolescentes. ¿Y ahora qué me puedes tú aportar a mí y yo a ti? En la alta sensibilidad se pasan por momentos de mucha inestabilidad a nivel emocional. Esas pequeñas crisis que a veces de ansiedad, bueno, ¿no? Que nos cuesta un poquito poner los pies en la tierra, pues si tienes esa otra persona al lado que te entiende, te comprende y a lo mejor te acepta tal y como eres, pero que también te ayuda un poco a lo mejor a aterrizar, a ver las cosas de una manera un poquito de una forma un poquito más terrenal o poniendo un poquito más los pies en el suelo. Todo lo que te pueda añadir puede ir muy bien, pero claro, tiene que haber una gran confianza y explicar cómo te sientes en todo momento. Para mí eso es muy importante. ¿Mm? Y que te acepten, ¿eh? Tal y como eres y tú a las otras personas. Yo creo que es un trabajo nuestro muy importante ese. Primero aceptarnos nosotros, ¿no? Y luego a partir de ahí hacerlo con el resto. Claro. Vamos con la pregunta de Diana. Hola, Diana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, tengo Hola, dos. buenas noches. Gracias, María Teresa. La primera, yo soy también consteladora familiar Bien, y me bien. ha llamado muchísimo el tema de los excluidos, ¿sí? Y Claro, claro. de alguna manera siento que las personas paz nos autoexcluimos de muchas situaciones Sí, y también nos excluyen de muchas situaciones, ¿cierto? claro, claro. En el caso mío, pues los comentarios y que siento que a mí realmente como ser humano me han afectado es que tú Mm, eres una persona muy trascendente, la verdad sí, mm, lo soy. mm. Soy una Sí, persona trascendente, o sea, yo no digo no pasa nada y no pasó nada, y listo, no, sí tiene un trasfondo, procuro sí. buscar la verdad frente a esa situación que me pasa, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, a eso que se ha hablado todo el tiempo, pues me da muchísima claridad de no es que me esté excluyendo, es que necesito espacios de introspección. A mí personalmente Sí. me, Mm, me pasa mm. muy frecuentemente que me dicen, ¿estás mal? No, no estoy mal, estoy callada. Pues nada, nada tiene que ver Exacto, que necesite espacios de silencio que esté callada, son cosas muy distintas. Y la otra exacto. pregunta que te iba a hacer Mm, era, en el caso de mis hijos, yo siento que los dos son personas altamente sensibles, los claro. dos. Mm, No mm, sé si ellos mm. desde su origen, ya lo dijiste que podrían venir así, o también por, porque se crearon casi que solos conmigo, pues también aprendieron por semejanza a ser altamente sensibles. ¿Me das una claridad frente al respecto, por favor? Sí, sí, porque eso no se puede aprender, cariño. A Ok, mi forma de ver, ¿eh? A mi forma de ver, ¿eh? No ok, se puede aprender. Ojalá muchas personas, porque bueno, yo creo que tú sabes, ¿no, corazón? Que a lo mejor muchas personas te han dicho que quieren ser como tú. Eso nos pasa a las terapeutas, ¿eh? De repente vienen personas y dicen, a ver, yo sí quiero, puedo aprender a constelar, vale, pero yo me gustaría hacerlo como tú, yo quiero ser como tú, ¿no? Es imposible. ¿Cómo se aprende esto? O sea, es imposible, ¿eh? Y de verdad que si tienen una alta sensibilidad pueden parecerse mucho a ti, mucho, mucho, luego cada uno tiene su propio sello, ¿no? Pero ¿cómo se puede ser una persona altamente sensible, aprender a serlo si eso ya pertenece a la biología? Ya se nace con un sistema nervioso determinado y se nace ya incluso a nivel de los hemisferios cerebrales, ya desde que la persona nace, ya procesando y razonando ya desde el momento en el que naces, ya de una manera diferente. No se puede aprender, es imposible. Es un rasgo que ya nace contigo. Entonces, se puede aprender a otro tipo de cosas, sí, pero esto no. E incluso yo pienso, esto es una cosa mía, que además lo expuse yo en la universidad en un momento dado y no pareció tan descabellado, que los bebés a la hora de venir al mundo pueden perfectamente, por esa vibración energética que tiene la mamá, ellos pueden por vibración adaptarse a tu cuerpo, a tu cuerpo y además, curiosamente, fíjate, Diana, que es curioso, pero muchos de nosotros cuando hacemos nuestro estudio de nuestra vida,
muchas veces vemos a nuestra mamá o a nuestro papá pues muy diferentes de nosotros, ¿no? Y a lo mejor los vemos así, pero realmente porque ellos han llevado a cabo otras cuestiones en la vida, ¿no? O se han dejado llevar por la sociedad, no han sido capaces de hacer un trabajo personal, o bien pues porque tienen pues otra... Pero sin embargo, la vibración álmica sí que verdaderamente acaba siendo muy parecida. Al final venimos a lo mejor a veces de papás y mamás muy sensibles, pero que han tenido que ponerse esa coraza o esa máscara para decir, no, que nadie se entere, ¿no? Sobre todo en el caso de los papás, ¿no? Que nadie se entere que yo siento tanto o que yo lloro. Por ejemplo, en mi caso, mi padre era altamente sensible, absolutamente. O sea, yo he visto un papá de querer ser el fuerte, pero luego no lo podía ocultar, la sensibilidad. Yo me acuerdo ya, él trascendió, ¿no? Pero yo me acuerdo de su sensibilidad y mi mamá igual, ¿no? Igual, o sea, persona muy sensible. Entonces, tú ahí quizás buscas esa, ¿no? Como se decía antiguamente, como le sucedió a algunos maestros espirituales que buscaban pues seres de alta vibración para poder llegar aquí, encontrar su vehículo físico, ¿no? ¿No crees Crean tú eso? pactos de almas. Que sí, efectivamente, pero por vibración sí puedes estar en esa barriguita, porque si no, tampoco se entendería mucho, ¿no? Suponiendo que se crea en esto y que uno crea que viene, que yo creo que sí, ¿eh? Venga con esa vibración, esa alma, pues ya en la barriguita ya está ahí, ¿verdad? Pues tus bebés son pues como su mamá, seguramente su papá, con esa vibración, ¿no? Maravillosa, ¿no? Qué bueno, ¿no, Diana? Eso. Sí. Súper tu Está súper bien, ¿eh? explicación. ¿Verdad? Muy Sí, chulo, sí. muy aclaradora. Gracias. Gracias a ti, cariño. Claro. Sí. Qué curioso. Sí. María Teresa, tenemos una pregunta por aquí que dice, ¿cuál es el propósito de venir a la Tierra como un paz? Uf, pues mira, yo te digo, más o menos, antes con el compañero lo hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que el propósito en conjunto se determinaría en tres fuentes, ¿no? Digamos así, o en tres características importantes, ¿no? Yo creo que el propósito es, por ejemplo, uno de ellos, la intuición, el poder dar a conocer, explicar o desarrollar por nosotros mismos el tema de la intuición y a partir de ahí esto podérselo entregar a los demás seres humanos. El ser humano tiene unas potencialidades que, como sabes, Diego, son totalmente desconocidos para la ciencia, para el mundo y todavía no se ha descubierto el potencial a nivel cerebral que poseemos y la intuición de verdad es de una gran ayuda porque de verdad te ayuda a dirigir tu carro o tu vehículo para donde tú quieres en la vida un buen camino. La intuición, yo creo que dar a conocer la intuición es muy importante. Otra parte sería la creatividad. Yo creo que entregar, ¿no? El propósito de entregar y además ayudar a que todos los demás seres humanos pongan en marcha esa creatividad que te puede llegar a hacer tan feliz, esa creatividad, creo que es muy importante. Y luego, como no, las características de todo lo que es el amor, en todas sus facetas, ¿eh? Desde la compasión, porque, oye, hay que entender, ¿no? Hay que entender que todos estamos en el camino y que tú entiendes las cosas un día, al día siguiente entiendo otras, la otra persona no, luego resulta que sí, entonces intentar enfocarse en uno mismo y decir, bueno, yo voy a intentar dar esa poquita de luz a quien le pueda hacer falta, siempre respetando el camino y el paso de cada cual, pero sí, por supuesto, puedo escoger vocaciones, puedo escoger ayudas de forma voluntaria, hacerlo como sea, pero entregar esa profundidad que nosotros sentimos de lo que es la vida, de sentir ese amor por los semejantes, por la naturaleza, por los animales, por cuidar el planeta, todo lo que está relacionado con el amor y la compasión hacia los demás seres humanos. Yo creo que eso es muy importante. Para mí es lo fundamental. Sí. Esas semillas de amor, ¿no? Que vienen aquí a plantar el amor. Claro que sí. Si es que hace mucha falta. Es un planeta donde se vive desde la superficie, ¿no? Pues entrando dentro del mar se descubren muchas cosas y yo creo que la persona paz puede mostrarlo, ¿no? Puede mostrarlo de una u otra manera, como lo escoja, ¿eh? Porque hay muchas maneras de poder mostrarlo. Yo siempre digo que al final siempre te acuerdas de los personajes principales de tu vida, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tienes de todo, ¿no? Pues médicos, enfermeras, maestros,
personas que te ayudan, ¿no? Monitores de deporte, hay miles de maneras, ¿no? Y por supuesto todas las personas que ofrecen su creatividad al mundo. Gracias a ello, pues, ¿no? Yo creo que eso sería lo Mira, principal. mira, María Teresa, que han estado ingresando desde hace muchos años, muchos seres paz a este plano y ya, por ejemplo, a nosotros que nos tocó eh, absorbernos todas las creencias, las rutinas, fue un poco difícil, ¿sí? Fue un poco difícil porque inclusive en el mismo colegio nos obligaban a nosotros a estudiar cosas que para nosotros no eran relevantes, ¿sí? Claro, La gente, por ejemplo, piensa que Albert Einstein era como dicen aquí, un nerdo del colegio y no, no fue así. Albert Einstein era claro, autodidacta, le gustaban matemáticas, su matemática, geometría y ciencias, no más. Lo ya demás está. no le paraba bolas, ¿sí? Claro, Y, claro, y él lo hizo autodidacta y fue premio Nobel y qué tal, ¿sí? Pero entonces claro. aquí, ¿cómo podemos ayudar a esos padres o esas madres que dicen, bueno, sí, mi hijo es un niño altamente sensible, pero es que él me tiene que ganar todas las materias porque es que él tiene que ser el mejor, él tiene que ser perfecto, él tiene que ser perfecto en esto y esto y esto, y así no le guste al niño y los obligan y los chancletean y se tiene que grabar las tablas porque sí. ¿Cómo podemos nosotros empezar a cambiar eso, sí? Inclusive tendríamos que empezar a cambiar desde la educación, ¿sí? Pero Claro, ¿cómo podemos claro. nosotros empezar con esa semillita, con estos niños que vienen a armonizar este plano terrenal? Bueno, ahí, Diego, es que como la sociedad hay cosas que sí o sí te las pide, que es como tener un documento, aquí se dice documento nacional de identidad, ¿no? Como hay cosas que te las pide la sociedad obligatoriamente, si se te piden unos estudios a nivel primario, porque si no, no puedes ingresar en, yo qué sé, en un trabajo básico, por ejemplo, y se te pide esos estudios primarios, pues al final, como que esos padres están en cierta manera obligados por la sociedad, no solamente a que el niño sepa leer y escribir, sino que a lo mejor tenga unos conocimientos básicos del mundo, pues entonces de una u otra manera, hasta incluso a veces a esos niños les va bien que se les marque una forma un tanto, digamos, rutinaria en su día a día, de que hay cosas que sí o sí las tiene que hacer, porque tiene que entender que ha venido un mundo que aunque hayan cosas que no tengan sentido, ahí lo principal, Diego, es que los padres sepan entender a estos niños y se pongan de su lado, los respeten y se pongan de su lado y les digan, mira, yo entiendo que tu mundo es tan rico y que a ti hay cosas que si te gustan los hongos, y tienes 5 años, tu vida no pueden ser solamente los hongos. ¿Por qué? Pues porque has nacido en un planeta que quieras que no, siempre te va a exigir algo para poder vivir aquí. Entonces, al menos estas materias básicas las tienes que, pero ya una vez, en mi forma de ver, ¿no? Una vez que ya esos estudios primarios lo has solventado o lo has llevado a cabo, a partir de ahí haría falta decirle, ¿no? A ese adolescente, oye, a ti realmente, ¿qué es lo que te vibra? ¿A ti qué es lo que te llama? ¿Tú realmente qué quieres hacer? O sea, no yo voy a focalizarme en que mi hijo haga lo que a mí me hubiera gustado hacer. O si yo, por ejemplo, no he ido a la universidad, que mi intención sea la de que mi hijo sí o sí tiene que ir a la universidad, ¿no? Pues me voy a dedicar porque a lo mejor mi hijo va a querer hacer ramos de flores o va a querer hacer, como en mi caso, que mi hijo es pizzero, ¿no? Hace pizzas, un cocinero muy, vaya, un cocinero que él es muy feliz, pues bueno, cada cual, ¿no? Entonces, vamos a ver, son temas creativos, por ejemplo, pues escucharlo. ¿A ti realmente qué es lo que te interesa? Ah, pues los hongos. Oye, pues mira, que sepas que hay este tipo de estudio o este tipo de pasos o de formaciones o yo qué sé, o de trabajo donde puedes coger esta especialidad y aprender todo esto, ¿no? Y apoyarlos ahí, ¿no? En lo que realmente les guste, porque es donde está su potencial, es donde han venido y si los padres lo escuchan y se dan cuenta, pues ahí el niño puede ser muy feliz, ¿no? O haciendo cositas más livianas. Pero es verdad, en lo que tú dices tienes muchísima razón. Y yo siempre también pongo como ejemplo un genio maravilloso que creo que aportó muchísimo al mundo y que además se le diagnosticó del déficit de atención que fue Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, hay verdaderamente autodidactas y de verdad hay personas, pero con un potencial creativo y a todos los niveles, ¿eh? Pero brutal. Entonces, va bien, pues estos niños que sabes que tienen este rasgo, escucharlos y apoyarlos, ¿no?
O sea, no es que no tengas que hacer nada, sino que claro que vas a hacer, pero ahora, ¿qué te gusta? ¿Dónde vas a focalizar tu atención, ¿no? Porque ahí va a ser un éxito, pero absoluto, ¿eh? Si es la ropa, como si es el maquillaje, como si es cualquier asunto de la vida cotidiana, ¿no? Y siempre está relacionado además seguramente con darle a los demás algo, entregarles algo bueno, genuino, bueno. Entonces, claro, ahí sí, pero ya seguir otros patrones, que al final es que lo que se busca un poco en esta sociedad es tener esos esclavos al servicio, ¿no? O sea, vamos a ver, yo necesito personas formadas de esto, y al final ves que, por ejemplo, en las universidades y en las facultades y la mayoría de sitios, cosas muy determinadas que al final dices, sí, pero de verdad, ¿de qué me están sirviendo? Si eres feliz así, teniendo esos conocimientos y compartiéndolo o haciendo, vale, ¿no? Pero si no, o sea, realmente yo necesito todo esto. ¿Por qué? Porque ¿quién me lo ha dicho que yo tengo que hacer esto? O sea, siempre nos han querido de esa manera, ¿no? No sé, y creo que es bueno que uno busque dentro de uno lo que realmente, y con los pequeños hacer lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente te hace feliz, ¿no? Y dejarle esos espacios. Ahora se están llevando a cabo, yo lo quiero hacer, es un proyecto que tengo en mente, de hacer unos talleres a nivel emocional para los niños con alta sensibilidad, y cada vez te das más cuenta de cosas que son para ellos tan sencillas y tan beneficiosas, ¿no? Como tener esos espacios a nivel personal, ¿no? Estamos con esto de que ellos tienen que construir como un espacio, por pequeño que sea, como esa pequeña cabañita o ese pequeño espacio con cojines, con su animalito, y para poder descansar y aislarse, ¿no? Creo que siempre ha dicho, pero ¿qué haces solo? ¿Por qué te recluyes? ¿Por qué vas a estar en la habitación? No, no, pero si es necesario, si es bueno, si eso es sano, está recargando, está descansando ese sistema nervioso con su música, y que no tiene además que ser música suave, puede ser música de rock. O sea, pero claro, eso no está en la sociedad, no está muy bien visto que uno se aísle en su mundo, ¿no? Quiere decir, y solo, ¿dónde va? Solo y aislarte ahí en tu mundo. Pues sí, lo necesito de vez en cuando, cuando estoy sobrecargado, pues me aíslo y me voy a mi mundo, allí a hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Es Claro, y maravilloso. está bien enseñarles Claro, a ellos que está bien hacerlo, ¿sí? claro, Eh, claro, claro. Es que me cuando voy, los me voy a limitamos, meditación claro, o... Claro, bueno, pues sí, es que no pasa nada, eso no es algo raro. Se ha visto como algo raro esto en nuestra sociedad, pero no es nada raro, es al contrario, es provechoso, es bueno, y aceptarlo, ¿no? Principalmente aceptarlo, es lo que es un poco como antes con Diana, ¿no? Que consteladora lo decíamos, la aceptación es tan importante para el ser humano. Ser humano, el dolor más grande que puede sentir a todos los niveles, hasta físico, porque esto de las personas altamente sensibles es lo que solemos hacer, ¿no? Sin quererlo. Físicamente ahí va todo lo que procesamos en nuestro cerebro y nuestras emociones, ¿no? Pues entonces eso es que es muy bueno y es muy sano, porque cuando te sientes apartado o los demás no te entienden, no te aceptan como eres, empiezan a juzgarte, empiezan ya a ponerte adjetivos que te hacen daño, pues la persona ahí siente hasta incluso dolor físico importante o un dolor en el alma importante, ¿no? Al final, ¿qué te cuesta aceptar a cada cual como es? Nosotros también lo tenemos que hacer, claro, porque entonces si no lo hacemos, no. Pero una vez que uno entiende y dice, no, no, pues yo voy a respetar a todo el mundo y me voy a relacionar con quien yo quiera, pero a partir de ahí, pero yo respeto a todo el mundo, pues lo que quieres es lo mismo. Eso es muy necesario, la aceptación, ¿no? Y de todo, de las razas, las culturas, las religiones, todo. Que seas capaz de decir, cada uno que sea feliz como quiera, ¿no? O sea, yo soy eso feliz y es. tú eres feliz, ¿no? Eso, Claro. exactamente. Mira, les voy a contar una anécdota que cuando llegamos aquí a Bogotá, algunas personas de pronto dijimos, ven, mi hijo mayor, a él le Sí. gusta tocar guitarra, sí, él está en un grupo musical y Qué todas las maravilla. personas pensaron que el grupo musical de él era música celestial, como nos conocen a Claro, nosotros en todos estos caminos espirituales, claro, religiones y todo. No, ellos deben tocar música, no, él toca rock, sí, y es feliz claro, tocando rock. claro, Y eso es lo que claro, tú claro. dices, ¿sí? Uno no cría hijos perfectos, sino hijos felices, ¿sí? Es lo que le gusta a él, No, no, sí, apoyarlo. además, no, no, es que además a nivel de psicología está comprobado, ¿eh?
que depende, hay diferentes tipos de música y, por ejemplo, hay músicas como el heavy metal, el rock, y hay músicas con sonido que a nivel cerebral a la persona le causa un bienestar, una paz, una tranquilidad, una euforia, una armonía tremenda. La persona está de maravilla, o sea, es que somos así y funcionamos de esta manera. Y sí, sí, y sucede esto, y sucede en personas con alta sensibilidad, son unos músicos increíbles de todo tipo de frecuencia, claro, claro, Eso es cierto. según se necesite, ¿no? Vamos Sí, con Diana, por aquí tiene una pregunta. No, iba a hacer una acotación. Yo soy mamá bien, y mis hijos son altamente sensibles y en el colegio los iban a medicar. Por favor, claro, no, no, claro, no, no. claro, Nada, yo pasé por ahí. claro, O sea, ya la profesora claro, este necesita Ritalina. Nunca lo hice. Inclusive me gané sanción del colegio porque no lo quise hacer. Dije, no, yo quiero un hijo feliz, no perfecto. Entonces, efectivamente, la invitación es, por favor, no, estos procesos emocionales no los mediquen, transiten, claro, claro, transítenlos y claro, escúchenlos. De verdad que es súper importante que ellos se sientan escuchados. En el caso mío, los ujú, dos tienen alta sensibilidad, sobre todo el menor, y sí, canalizaba información desde chiquitico y su padre no claro, tenía esta sensibilidad. Entonces, yo sí me sentaba a escucharlo y dije, yo sí te creo claro, porque sí, lo sí, que genera en ellos es mucho dolor al no sentirse y se excluyen al no sentirse escuchados. Entonces, claro, 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 súper claro, exactamente. importante, por favor, no los mediquen ni se mediquen, por favor. Claro, 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 claro. Es que ahí se corta todo, todo, se adormece todo el potencial, la creatividad, todo, que es un poco lo que yo creo que se busca. No quiero ser negativa en ese aspecto, pero creo que en el mundo es lo que se ha buscado siempre, tener un rebaño todo igual y que nadie salga, nadie descubra nada. Porque de esta manera, pues ya está, tú eres provechoso para mí, ¿no? Eres un número más y eres provechoso para mí. No, no, aquí hay personas con un potencial tremendo y que además han venido a añadir al resto de la humanidad, ¿no? Entonces, déjalo, claro. Y luego hay recursos naturales, como tú bien sabes, Diana, y además tú lo sabes, hay recursos naturales para poder estar tranquilos, para poder estar bien. Hay caminatas, hay deportes al aire libre, hay de todo. O cerrado, es igual, pero hay tantas maneras de poder equilibrar, ¿eh? Esos centros de energía y esa energía en general. Hay tantas maneras, ¿no? De poder hacerlo. La meditación, por ejemplo. Ahora ya hay aquí, al menos en España, hay ya centros y lugares, hasta incluso colegios, ¿no? Que enseñan a los niños a meditar, hasta incluso tienen su tipo como de ejercicio, así como de yoga o de tranquilidad, y eso es fabuloso, ¿eh? De verdad que a mí eso me encanta, cómo se está progresando en este aspecto, ¿eh? Aquí sobre todo es maravilloso, de verdad. Y me alegra muchísimo, como bien dices, Diana. Qué maravilla. Antes de pasar a Carito, Diana, de verdad te felicito porque eso es lo que necesitamos aquí. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por títulos, por creencias y no sentimos desde nuestro corazón lo que debe ser realmente desde el amor, ¿sí? Un maestro una vez me dijo, para defender, ¿sí? Tus ideales y tu luz, muchas veces hay que hablar, otras veces hay que gritar y la tercera vez hay que tocar duro la puerta y hacerse sentir. Eso siempre desde el amor, ¿sí? Y eso Sí, que sí, hiciste sí, estuvo claro, maravilloso, maravilloso de claro, verdad. claro, Te claro, felicito. claro. Sí, 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 sí. Yo también, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo pienso igual. Sí, sí, tienes mucha razón, Diego. ¿Eh? Bueno, Sí, sí. entonces, como ya se nos va el tiempo, Mm. vamos con la última pregunta y es, ¿qué herramientas nos puedes aconsejar, sí, para trabajar esa sobrecarga a veces sensorial, emocional que sentimos las personas paz, tanto en adultos como niños? Ya estábamos hablando de la naturaleza, que para mí personalmente es la más valedera. Mi trabajo me Además. permite en la semana, si necesito desconectarme, me voy para la montaña, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, Mm. ¿qué otras herramientas? Hablamos de la conexión con la madre tierra, la meditación, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Bueno, yo creo que todo lo que es autoconocimiento, como yo os he comentado antes, ¿no? Yo para mí ha sido una herramienta principal para mí que me ha ayudado muchísimo
el darme cuenta primero quién soy, este rasgo, por qué, de dónde viene, entender un poquito todos los temas de las energías, hacer un poco de autoconocimiento, hacer como un estudio, ¿no? De uno mismo, de la vida, de las experiencias que ha vivido, hacer como un estudio, ¿no? De todo lo que, y sacar el provecho, ¿no? De todo ello, y entender un poquito quiénes somos y qué hacemos aquí. Yo creo que el estudio de uno mismo te ayuda muchísimo a entender y a entender también a los demás seres humanos. Yo creo que es importantísimo. A ti te da, a mí al menos a nivel personal me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Conocerme, saber quién era, amarme con mis más y con mis menos, intentar perfeccionar esas partes que yo veía que no acababa de llevarlas bien y todavía estoy en ello, y que es ese camino que no se acaba nunca aquí en este planeta, ¿no? Pero yo creo que nosotros en concreto, el trabajo de profundizar en todas las cuestiones, averiguar sobre nuestras vidas, nuestra experiencia, lo que hemos vivido, y sobre todo entender que de una u otra manera tenemos una serie de cualidades, como hemos dicho antes, la creatividad, el amor tan grande, esa especie como de compasión y empatía que sentimos por todo y hacia todos, ¿no? Y esa creatividad, pues bueno, todo esto y esa intuición, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo para mi propio bienestar? ¿No? ¿Qué tipo de profesión, qué tipo de vocación, cómo puedo añadir, ¿no? Desde mi bienestar, ahora cómo puedo añadir para que los demás estén bien. Ahí hay, pero luego después esa sobrecarga, ese nerviosismo, esa sobrecarga que podemos llegar a tener encima de nosotros mismos, para mí la naturaleza es fundamental. Podemos practicar también la meditación en nuestro hogar, en nuestras casas. Yo lo practico cada día unos minutos de meditación. No hace falta estar mucho tiempo para meditar. Con unos minutos de aplacar un poco, ¿no? Nuestra energía, relajarnos, relajar nuestros músculos, respirar, ¿no? Y llevar a cabo, pues yo qué sé, unos códigos sagrados, por ejemplo, o algún tipo de apertura, ¿no? De un movimiento energético del tipo que sea, recitar unos mantras cada cual, ¿no? O hacer un sonido con un cuenco, nada, unos minutos, creo que es más que suficiente para nosotros recargarnos un poquito o equilibrar un poco nuestra energía, ¿no? Los centros de energía, que ya todos sabemos un poquito en lo que consisten. Otras personas hacen unos movimientos de yoga, unos estiramientos, ¿eh? Tu buena ducha, por ejemplo, como hacía esta cultura que a mí me encanta, las terapias naturales de los esenios, que cada mañana se limpiaban con su sal, ¿no? En su esponjilla ponían su poquita de sal y jabón y se daban su baño purificador todas las mañanas. A veces hay maneras muy sencillas que, sabiéndolo, luego después te sirven mucho para tu día a día, como son esos minutos de meditación, esa ducha con tu sal o con tus esencias de flores, y crear un espacio para ti. Como hemos dicho antes con Diego, que a los pequeños es bueno enseñarles a tener, nosotros también no podemos crear nuestro pequeño templo en nuestros hogares y sentirnos a gusto cuando estamos allí, ¿no? Yo creo que eso nos hace que nuestro sistema nervioso esté mejor. Y luego el contacto, evidentemente, con los animales también, ¿eh? Yo en este momento no tengo, me encantan, pero cuando tengo amigos míos, por supuesto que sí, y el contacto con los animales es maravilloso, a la hora de la energía y de relajarte y estar a gusto, ¿no? Hay tantas cosas, pero yo creo que esas serían las principales. También muy importante para mí el tema de la música, todo lo que son sonidos, vibraciones, muy importante, por ejemplo, para mí, ¿no? Yo lo tengo ya esto como algo, y más desde que empecé con el tema de la psicología, lo tuve clarísimo, que a nuestro cerebro las ondas, las vibraciones a nivel de ondas, nos trabajan a nivel cerebral de una manera tremenda. Y da igual que sea música clásica, como moderna, como quiera que sea, ¿no? Pero te ayudan a equilibrar tu sistema nervioso. Y la paz, la calma, la tranquilidad. Eso es muy necesario. Si hay muchos estímulos, pues no podemos. Cada vez vas a más, ¿no? Cada vez estás más nerviosa, cada vez estás más sobrecargada. Y la naturaleza. Eso vamos. Mar, río, montaña, da igual, ¿no? Da igual. Caminar, en fin. Eso. Claro Eso que es, sí, es lo Marcia. que. Y todo lo que es químico, todo lo que son, como ha dicho antes Diana, ¿no? Y bueno, ya lo sabéis, que otras veces también lo hemos hablado aquí, todo lo que son químicos, pues a todos los niveles, tanto a nivel de alimentos como de medicación y tal, pues cuanto menos, porque todo lo procesamos fuertemente, ¿no? Entonces, cuanto menos toxinas, pues muchísimo mejor, claro. ¿Eh?
Bueno, agradeciéndote, Tere, por tu disposición. Qué bonito, sabemos la hora que es allá en España. De Encantada, verdad, encantada. felices de tenerte aquí con tu sabiduría en este tema. Definitivamente eres la Muchas gracias. apropiada cuando vamos a hablar de personas paz. Hemos estado compartiendo en el chat tus datos para las personas que te quieran contactar, pero dínoslo aquí para que en público, también para que quede en el video, por favor, dónde te pueden contactar a ti. Bueno, yo tengo mi página web, ¿verdad? Que se llama mteresaquintana.com y luego después tengo pues las redes sociales de rutina, ¿no? Tengo una página en Instagram, mi espacio holístico se llama Luz Raíz, porque pienso que desde la raíz es como realmente se puede llegar a la luz, entonces mi espacio holístico se llama Luz Raíz y bueno, y tengo pues mi página de Facebook, de Instagram, en fin, ¿eh? Y bueno, ya está. Hago talleres presenciales, hago formaciones también online. Y bueno, y espero pues eso, visitaros pronto y me gusta pues compartir todo lo que puedo. Y siempre estoy al alcance de una u otra manera, siempre van a encontrar pues mi teléfono, mi WhatsApp o lo que sea para contactar conmigo. Y ya está, y encantada. Ya está, Carolina. Bien, llegada siempre acá a Colombia para que nos veamos ya físicamente. Yo tengo muchas ganas, Y espero ir pronto, sí, sí. Tengo acá te muchas ganas. esperamos, Tere. Muchas Y las gracias, muchas gracias. Y las personas que deseen contactar con Tere, pues ya hemos colocado en el chat, o si no, nos preguntan a los coordinadores, que con gusto también les damos la información. Tere, vas a pensar un mensajito de cierre mientras doy un parroquial, ¿sí? Que es de la próxima sesión, y vuelvo Ujú. contigo. Muy ¿Listo? bien, muy bien. Pues Bueno, yo solamente puedo decir que creo que la misión más maravillosa que puede tener un ser humano que posee el rasgo de la alta sensibilidad es que puede llegar abriendo su corazón de par en par como le gusta hacer, puede llegar a hacer que personas del entorno se sientan mejor, se sientan más abrigadas, se sientan con tranquilidad, con paz, con armonía y de paso pueden también de una manera u otra mostrar que la apertura del corazón, lejos de hacer una persona débil, lo que la hace es ser una persona fuerte, valerosa, por supuesto, demostrando tal y como es, y ya está. Si tuviera que describir, diría la apertura del corazón. Es la misión principal de las personas con alta sensibilidad y la que también tienen que transmitir, y es maravillosa. Vamos a abrir el corazón, muy importante, muy importante. Eso sería lo que transmitiría. muchas gracias, Teresa, de verdad. Bienvenida siempre a este tu Gracias a espacio. vosotros. Me siento muy honrada, de verdad. Muy honrada, muy feliz y bueno, os doy una gotita de agua del océano. Con que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y no se nos vayan Gracias, María Teresa. porque aquí voy con el parroquial un momento. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya, ¿Ya? dale. Ok, bueno. Qué Próximo bonito. martes 26 de agosto iniciamos con la Escuela de Dones. La empatía será el primer don que vamos a trabajar entre todos y esta sesión va a estar dirigida por Eliet y Asir. Entonces nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo una pequeña encuesta en el chat donde esperamos nos ayuden con la participación, ¿sí? Es muy importante y es acerca del don de la empatía, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esa información en la próxima sesión. Entonces, ese era el parroquial que les tenía y Muy bien. agradeciéndole a todos por este espacio, por la disposición, por el amor. De verdad, gracias a todos. María Teresa, siempre es un placer tenerte. Estamos hace rato Muchas gracias. que nos vamos a reunir, pero bueno, será cuando Dios lo disponga. Por supuesto. Yo estoy deseando, pero igualmente estamos conectados siempre. Por el Así alma, va a por ser, el así corazón. es. Gracias. Eso es cierto. Gracias. Dios te bendiga a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Diego. Nos vemos muy Muchas pronto. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. María Teresa. Gracias, Muchas feliz noche gracias. para todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, María Buenas Gracias. noches, Teresa. descansen. Gracias. En un Chao, rincón a Buenas todos. noches. del Gracias. cosmos, Gracias. donde las constelaciones se entrelazan, se congregan almas en busca de respuestas, los despertares portadores de esperanza. Sus dones, como luciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso. Ah,
corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Gabriel, el ser de mirada sabia, susurra secretos ancestrales al viento, pero ahora se del centro del escenario, habla desde la magia del amor, invitando a los nuevos a su propio encuentro. Naim, la trovadora de melodías etéreas, deja que sus versos fluyan como arroyos, pero hoy aplaude desde el reino de los Devas, mientras los aprendices despiertan sus anhelos. David, el alquimista de sueños y almas, deja atrás su entorno vikingo y guerrero de luz entre las sombras. Es tiempo de que otros mezclen su esencia y alcance su alma universal y creen su propia alquimia en el sendero. Los padrinos, sombras amables y sabias, han cruzado ya el umbral de la luz interna. Ahora guían con ternura a los recién llegados, les muestran el mapa de estrellas que gobierna. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertar es almas en ascenso. Abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder. Tú eres Muchas poder. bendiciones. Gracias, un abrazo. Bonita semana para todos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Que chicos. descansen. Gracias. Gracias. Saludos, Carito. Te abrazo, Cuídate. mi Ariel. Gracias.